Sarah Chen se secó el sudor de la frente mientras guiaba su helicóptero de rescate en otra pasada por el desierto de Nuevo México. Después de 15 años en misiones de búsqueda y rescate, pensaba que había visto todas las formas en que la gente podía meterse en problemas en el implacable paisaje. Esa noche demostraría que estaba equivocada. La primera indicación de que no se trataba de un caso rutinario de un excursionista perdido llegó cuando sus instrumentos empezaron a fallar. La brújula giraba sin control y la estática crepitaba en su radio. Entonces lo vio. Un rastro de luz teñida de púrpura que cruzaba el cielo estrellado, moviéndose de una manera que ningún meteorito o aeronave debería. Control. Aquí hecho 7, comunicó por radio, sabiendo que no obtendría más que estática. Estoy siguiendo un fenómeno aéreo inusual en dirección sureste hacia la región de Alamogordo. El objeto, definitivamente no un meteorito, inició un descenso controlado, perdiendo velocidad en un patrón espiral. Sarah lo siguió a una distancia segura, activándose sus años de entrenamiento en la Fuerza Aérea antes de dedicarse a la búsqueda y rescate. Fuera lo que fuese, estaba siendo pilotado. La nave, ahora claramente visible como un estilizado vehículo del tamaño de un pequeño jet privado, aterrizó en un remoto cañón encajonado. Una luz púrpura pulsó a lo largo de su casco como ondas bioluminiscentes antes de desvanecerse a un gris opaco. Sarah posó su helicóptero a media milla de distancia, detrás de una cresta que la ocultaría de lo que emergiera de esa nave. Revisó su kit de rescate y su arma de servicio. Las viejas costumbres eran difíciles de erradicar antes de dirigirse hacia el cañón a pie. La noche del desierto estaba inquietantemente silenciosa, como si todas las criaturas en millas a la redonda supieran que algo antinatural había entrado en su dominio. A medida que se acercaba, pudo ver que la nave había excavado una zanja poco profunda en el suelo del desierto. Su diseño era diferente a todo lo que había visto. Curvas orgánicas que se fusionaban perfectamente con patrones geométricos que parecían cambiar bajo la luz de la luna. Más llamativo era el daño. Enormes agujeros rasgados en el casco, con los bordes cristalizados como si hubieran sido congelados instantáneamente. Un sonido captó su atención. Una respiración dificultosa y un suave quejido que le erizó el vello de la nuca. Sarah se movió con cautela por el perímetro de la nave hasta que encontró la fuente. El alienígena era humanoide, pero ahí terminaban las similitudes. Su piel tenía una cualidad cristalina, captando la luz de la luna en facetas que cambiaban entre un púrpura profundo y azul. Lo que supuso era sangre se filtraba de varias heridas, brillando débilmente contra la arena del desierto. Los ojos del alienígena se abrieron, 3 de ellos dispuestos en un triángulo, y se enfocaron en Sarah. En lugar de mostrar miedo, transmitían algo más cercano al alivio. No quiero hacerte daño, dijo Sarah, levantando las manos vacías. Estoy aquí para ayudar. El alienígena emitió una serie de tonos musicales, luego cambió a otra cosa. Una aproximación vacilante al habla humana. Ayuda. Sí. Peligro sigue. El entrenamiento médico de Sarah tomó el control. Las heridas del alienígena no eran de vida o muerte inmediatas, pero necesitaban tratamiento. Más preocupante era la elevada temperatura de la criatura. Incluso a través de sus guantes, su piel se sentía peligrosamente caliente. Necesito llevarte a un lugar más seguro, explicó Sarah, sacando suministros de su botiquín. Puedes caminar. El alienígena luchó por levantarse, su forma cristalina atrapando la luz de la luna en patrones hipnóticos. Caminar. Difícil. Cazadores vienen. Como si fuera una señal, un zumbido agudo llenó el aire. Sarah miró hacia arriba para ver 3 puntos de luz roja descendiendo de las nubes. Más naves, pero estas se movían con un propósito depredador. Entonces será mejor que nos movamos rápido. Sarah ayudó al alienígena a ponerse de pie, soportando su peso. Soy Sarah. ¿Cómo debo llamarte? El alienígena emitió un sonido como el viento a través de un cristal. En vuestros sonidos, Lyra. Se movieron tan rápido como pudieron hacia el helicóptero de Sarah, pero las naves cazadoras se acercaban. La respiración de Lyra llegaba en agudos jadeos, su piel fluctuando entre un púrpura profundo y un alarmante gris. Casi llegamos,
la animó Sara. Solo un poco más. El primer rayo de energía golpeó el suelo a 30 pies a su izquierda, convirtiendo la arena en vidrio. Sara no miró atrás. Hacía mucho tiempo que había aprendido que en situaciones de rescate, la vacilación mataba. Alcanzaron el helicóptero justo cuando otro rayo pasó zumbando. Sara ayudó a Lyra a entrar y saltó al asiento del piloto, arrancando el motor antes incluso de haber cerrado completamente la puerta. El helicóptero se elevó mientras 3 elegantes naves depredadoras coronaban la cresta. «Agárrate», le gritó Sara a su pasajera. Dejó caer el helicóptero dentro del cañón, volando puramente por instinto y memoria muscular. Las naves perseguidoras eran más rápidas, más maniobrables, pero Sara conocía cada formación rocosa y corriente de aire en esos cañones. Zigzagueó entre pilares de piedra, usando el terreno para interrumpir su persecución. Un cazador intentó seguirla a través de una estrecha brecha y golpeó su ala, cayendo en espiral en una lluvia de chispas. Los otros 2 se elevaron, reacios a arriesgarse a correr la misma suerte. Cuando finalmente emergieron del sistema de cañones, el cielo nocturno estaba vacío, salvo por las estrellas. Sara revisó sus instrumentos, todavía inútiles, y a su pasajera. Lyra había caído inconsciente. Su piel cristalina era ahora de un gris opaco atravesado por débiles pulsos de púrpura. Sara dirigió el helicóptero hacia su hogar. No la base de rescate, sino su cabaña privada en las montañas. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, de lo que sea que Lyra estuviera huyendo, Sara sabía que esto era más grande de lo que cualquier procedimiento operativo estándar podría cubrir. «No te preocupes», le dijo a su pasajera inconsciente. «Nunca he perdido a nadie que me propuse rescatar, y no voy a empezar ahora». Mientras volaban hacia las montañas, la mente de Sara repasaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. Se suponía que el primer contacto no debía ocurrir así. Una piloto de rescate con una refugiada alienígena herida en su helicóptero, perseguida por lo que solo podía suponer eran asesinos. Pero aquí estaban, y Sara sabía con certeza que su vida nunca volvería a ser la misma. La cabaña. Apareció a la vista, un puesto solitario entre los pinos. Mientras posaba el helicóptero, Sara miró a Lyra. Los 3 ojos del alienígena se abrieron ligeramente y una voz débil susurró: «Gracias». «Guarda tus fuerzas», respondió Sara. «Estamos a salvo por ahora, pero algo me dice que esto es solo el principio». No podría haber sabido cuán acertada estaba. Los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas de la cabaña mientras Sara terminaba de tratar las heridas de Lyra. La fisiología cristalina del alienígena había hecho que los primeros auxilios convencionales fueran un desafío, pero Sara se había adaptado, usando compresas frías para ayudar a regular la temperatura peligrosamente alta del alienígena y una técnica modificada de vendaje de presión para las heridas. Lyra estaba sentada, apoyada en el sofá de Sara. Sus 3 ojos siguiendo los movimientos de Sara con aguda inteligencia. El color del alienígena había mejorado, cambiando de un gris opaco a un púrpura más profundo con ocasionales ondas de azul. Sostenía la tableta de Sara, sus dedos deslizándose sobre la pantalla mientras absorbía el lenguaje humano a una velocidad asombrosa. «Vuestros sistemas de información digital, primitivos pero elegantes», dijo Lyra, su habla ahora mucho más clara, aunque todavía con un tono musical. «Mucho aprendido rápidamente». Sara le entregó un vaso de agua, que Lyra examinó con curiosidad antes de beber. «¿Esas naves que te atacaron? ¿Quiénes eran?» La piel de Lyra se oscureció. Patrones de angustia se ondularon por su superficie. «Siervos de la armonía. Creen que el contacto entre especies trae caos. Deben mantener la separación». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Yo soy», era embajadora buscando un primer contacto pacífico. Se enteraron de la misión. Intentaron detenerme asesinándote. Sara frunció el ceño. Parece extremo solo por querer mantener la separación. No solo separación. La armonía teme. Los colores de Lyra se arremolinaron mientras luchaba con el concepto. Miedo es lo que los humanos representan. Se adaptan, cambian rápidamente, crean sin límites. A su juicio, peligroso.
Sara pensó en esto mientras revisaba los sensores perimetrales de la cabaña, sistemas de seguridad improvisados de sus días militares. Así que hay una facción entre tu gente que quiere asegurarse de que los humanos y tu especie nunca se encuentren. Pero tú no estabas de acuerdo. Sí. Estudié a vuestro pueblo en secreto. Vuestro arte, música, historias, vi potencial para un hermoso intercambio de ideas. Los colores de Lyra se iluminaron. Algunos de nosotros creemos que el aislamiento lleva al estancamiento. Necesitamos nuevas perspectivas para crecer. Un agudo pitido del radio modificado de Sara los interrumpió. Lyra se tensó, sus colores palideciendo. Buscan en vuestras frecuencias, buscando patrones inusuales. Sara se movió rápidamente hacia la radio, ajustando la configuración. Pueden rastrearlo. Aún no, pero pronto lo harán. Lyra se levantó con dificultad, moviéndose hacia la radio. Sus dedos danzaron sobre los controles, haciendo ajustes que Sara apenas podía seguir. Ahí, oculto ahora en la radiación de fondo, pero no es seguro aquí por mucho tiempo. Tenemos que movernos, coincidió Sara. Pero primero, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. ¿Cuántos cazadores hay? ¿Qué recursos tienen? La respuesta de Lyra fue interrumpida por un estruendo distante. Se movieron hacia la ventana, observando cómo vehículos SUV negros subían por la carretera de montaña a varias millas de distancia. Sara reconoció la deliberada precisión de su movimiento. ¿Vehículos del gobierno? Más complicaciones, murmuró Sara. Esos no son tus cazadores, pero probablemente tampoco son amistosos. Alguien debe haber rastreado la ruta de vuelo de mi helicóptero. Vuestras autoridades no entenderían, dijo Lyra. Verían solo un arma potencial, una amenaza potencial, como la armonía, temen lo que no controlan. Sara reunió suministros esenciales mientras pensaba rápidamente. Mi antigua unidad tenía una ubicación de repliegue, un búnker subterráneo de la Guerra Fría, fuera de todos los registros oficiales. Pero llegar allí no será fácil. Tendremos que cruzar 50 millas de naturaleza salvaje, evitando tanto la persecución humana como la alienígena. Los colores de Lyra cambiaron a un azul decidido. Juntas, posible. Tu conocimiento del terreno, mi conocimiento de los métodos de los cazadores. Tocó la tableta de nuevo, mostrando mapas topográficos. Muéstrame la ruta. Puedo ayudar a identificar patrones de persecución probables. Durante la siguiente hora, planearon su escape, combinando la experiencia de Sara en la naturaleza con el conocimiento táctico de Lyra. La perspicacia de la alienígena sobre la tecnología y metodología de sus perseguidores fue invaluable, destacando puntos ciegos en sus sensores que podían explotar. Confían demasiado en la tecnología avanzada, explicó Lyra. Esperan que los objetivos usen vehículos, dispositivos electrónicos, no están preparados para... ¿Cuál es vuestro término? Desconectarse. Sara sonrió. Exactamente. A veces la mejor tecnología es ninguna tecnología. Pero antes de irnos, sacó un teléfono satelital, un modelo no rastreable de sus días militares. Necesitamos contactar a alguien de mi confianza. Si las cosas salen mal, alguien tiene que saber la verdad. Marcó un número de memoria. Después de 3 tonos, una voz ruda respondió, ¿sabes qué hora es, Chen? Buenos días a ti también, Dr. Martínez. ¿Recuerdas ese favor que me debes del incidente del cañón? Hora de cobrar. Y Marcus, vas a querer tu laboratorio móvil para esta. ¿En cuántos problemas estás metida, Sara? Sara observó cómo Lyra estudiaba el amanecer, su forma cristalina refractando la luz en diminutos arcoíris por las paredes de la cabaña. Digamos que no es de este mundo. Nos vemos en el sitio Peterson en 24 horas. Y Marcus, ven solo. Terminó la llamada y se volvió hacia Lyra, lista para desaparecer. Los 3 ojos de Lyra se arrugaron en lo que Sara estaba aprendiendo a reconocer como una sonrisa. Lista, Sara. Gracias por confiar cuando otros temerían. Guarda tus agradecimientos hasta que estemos a salvo, respondió Sara, pero le devolvió la sonrisa. Tenemos un largo viaje por delante,
y algo me dice que nuestros dos mundos están a punto de cambiar para siempre. Se deslizaron por la puerta trasera de la cabaña justo cuando el primer SUV coronaba la última subida hacia la propiedad de Sara. Mientras se fundían en el bosque, Sara reflexionó que su vida siempre había consistido en salvar gente. Nunca imaginó que terminaría tratando de salvar no solo una vida, sino posiblemente el futuro de dos civilizaciones. La verdadera pregunta era, ¿sobrevivirían lo suficiente para lograrlo? El terreno montañoso que una vez fue el santuario de Sara ahora se sentía como un laberinto de trampas potenciales. Ella y Lyra se movieron a través de la maleza tan silenciosamente como fue posible, deteniéndose en cada cresta para escanear tanto el suelo como el cielo. Los cazadores alienígenas tenían ventajas tecnológicas, pero Sara había pasado años aprendiendo cada sendero oculto y lecho de arroyo seco en estas montañas. Movimiento adelante, susurró Lyra, su piel cristalina opacándose para coincidir con las sombras del bosque. Vehículos terrestres, vuestra gente. Sara miró a través de sus binoculares. Otros 3 SUV del gobierno estaban estacionados en un cruce de caminos más abajo. Agentes en equipo táctico se desplegaban en un patrón de búsqueda. Su eficiencia le dijo que no eran del FBI regular, probablemente una unidad especializada para encuentros extraterrestres. Nos están acorralando, se dio cuenta Sara. Empujándonos hacia ese valle. Debe haber más equipos que no podemos ver. La piel de Lyra se onduló con patrones que Sara ahora reconocía como pensamiento analítico. Arriba. Mira alto en el cielo sin nubes. Casi invisibles, 3 puntos colgaban inmóviles. Los cazadores alienígenas se estaban coordinando con las fuerzas humanas, supieran los humanos o no. La armonía, planes dentro de planes, dijo Lyra en voz baja. Dejan que vuestras autoridades piensen que persiguen a una piloto estrellada y una excursionista herida. Cuando nos encuentren, los cazadores atacan y parece un accidente o un ataque animal, terminó Sara. Sin testigos, sin pruebas de contacto alienígena. Miró su reloj. Todavía faltaban 10 horas para encontrarse con Marcus. Una ramita se partió cerca. Ambas mujeres se congelaron mientras se acercaban voces. Un equipo de búsqueda peinando el área. La mente de Sara repasó las opciones, cada una peor que la anterior. Se estaban quedando sin tiempo y sin espacio. Entonces los colores de Lyra cambiaron a un azul decidido. Confía en mí, pidió. Sara asintió sin dudarlo. Lyra presionó sus manos cristalinas contra una roca cercana, su piel pulsando con energía. La cara de la roca pareció brillar, luego se abrió como una cortina, revelando una pequeña cavidad en su interior. Manipulación cuántica, explicó Lyra rápidamente. Temporal. Rápido. Se metieron en el espacio justo cuando el equipo de búsqueda coronaba la cresta. Sara contuvo la respiración mientras las botas crujían pasando junto a su escondite. A través de la piedra translúcida, podía ver formas distorsionadas moviéndose. Oír fragmentos de conversaciones por radio. Área 7 despejada. Amplíen el perímetro. Posibles firmas térmicas. Después de varios minutos tensos, el equipo de búsqueda siguió adelante. Lyra soltó su agarre sobre la roca y la piedra volvió a su estado sólido. Se desplomó contra Sara, sus colores desvaneciéndose a un gris cansado. Eso requirió mucha energía, dijo. Necesito tiempo para recuperarme. Tiempo que no tenemos, replicó Sara, apoyando a su compañera alienígena. Pero conozco un lugar donde podríamos encontrar ayuda. Cambiaron de dirección, moviéndose hacia el este en lugar del norte. Una hora más tarde, llegaron a una estación de guardabosques aparentemente abandonada. Sara se acercó con cautela, luego se relajó al ver un jeep maltrecho que reconoció estacionado detrás del edificio. Marcus, llamó en voz baja. Llegas temprano. La puerta de la estación se abrió, revelando a un hombre de unos 50 años con el pelo gris alborotado y una permanente expresión de curiosidad científica. El doctor Marcus Martínez salió, luego se detuvo abruptamente al ver a Lyra. Dios mío, susurró. Sara, cuando dijiste que no era de este mundo. Adentro, ordenó Sara. Las preguntas después.
Una vez dentro, la maravilla científica de Marcus se convirtió rápidamente en acción práctica. Había convertido la estación en un laboratorio móvil completo con equipo médico y de comunicaciones fuertemente blindado contra la vigilancia. Tu mensaje sugería problemas, dijo, ayudando a Lyra a subir a una mesa de examen. Moví algunos hilos. Conseguí imágenes satelitales de los patrones de búsqueda. Señaló una pantalla que mostraba firmas de calor en toda la cordillera. Están ejecutando un protocolo de contención estándar. Pero mira estas anomalías de temperatura. Sara estudió la pantalla. Las naves cazadoras. Naves. Marcus levantó una ceja. Sara, ¿exactamente en qué te has metido? Rápidamente lo pusieron al día mientras él examinaba a Lyra. Su asombro inicial dio paso a un enfoque profesional. Analizó muestras de su biología cristalina mientras ella explicaba los fundamentos de la fisiología de su especie. Fascinante, murmuró. Basado en silicio, pero con elementos orgánicos que nunca hemos imaginado. Y estos cambios de color, alguna forma de comunicación fotónica. Marcus, interrumpió Sara. Concéntrate. Puedes ayudarnos a llegar al sitio de Peterson. El parpadeó, volviendo a la situación actual. Sí, pero no de la manera que planeaste. Mostró otra imagen de satélite. Tienen toda esa área bloqueada. Pero conozco un lugar mejor. Mi antigua estación de investigación en White Sands. Está blindada, abastecida y oficialmente desmantelada hace años. Lyra estudió el mapa. Desierto, terreno abierto. Los cazadores esperarán cobertura forestal. Exacto. Marcus sonrió. A veces el mejor escondite es donde menos esperan que vayas. Y Sara, hay algo más. Dudó. Las firmas de energía de sus naves coinciden con lecturas que he estado rastreando durante meses. Lo que sea que esté pasando, es más grande que solo una embajadora estrellada. Un zumbido distante los hizo congelarse a todos. Los colores de Lyra se oscurecieron. Cazadores cerca. Tenemos que movernos, dijo Sara. Marcus. Él agarró una bolsa que claramente había preparado para esta posibilidad. Mi jeep está modificado para correr por el desierto. Pero primero, le entregó a Sara un pequeño dispositivo. Baliza de emergencia. Si las cosas salen mal, actívala. Tengo amigos en lugares interesantes. Se cargaron rápidamente. Marcus tomó el volante mientras Sara ayudaba a Lyra en la parte trasera. Mientras se alejaban de la estación, Sara vio formas moviéndose en el cielo sobre los árboles. White Sands, dijo Marcus sombríamente, 20 millas de desierto abierto entre nosotros y la seguridad. Más vale que a tus amigos alienígenas no les guste el calor. Los colores de Lyra brillaron con lo que Sara ahora reconocía como sombría diversión. El calor lo soportan, es lo que encontrarán en el desierto lo que debería preocuparles. Sara la miró interrogante, pero Lyra simplemente giró sus 3 ojos hacia el horizonte, donde el bosque terminaba y el desierto comenzaba. Lo que fuera que ella supiera, Sara tenía la sensación de que todos lo descubrirían muy pronto. Mientras conducían hacia el desierto, Sara no podía quitarse la sensación de que no solo se dirigían hacia un santuario, sino hacia respuestas. Respuestas que algunos matarían por mantener ocultas. El desierto de White Sands se extendía ante ellos como un océano de luz pálida bajo la luna. El jeep de Marcus levantaba estelas de arena mientras aceleraban a través del paisaje vacío. En el asiento trasero, la forma cristalina de Lyra pulsaba con una luz débil mientras recuperaba su fuerza. A 3 millas de la estación de investigación, anunció Marcus, revisando su pantalla de radar modificada. No hay señales de persecución todavía, pero frunció el ceño ante una serie de lecturas anómalas. Algo está interfiriendo con el equipo. Sara reconoció el patrón. Como cuando sus naves están cerca. No, dijo Lyra, su color cambiando a un púrpura profundo de preocupación. Diferente, más antiguo. Presionó su mano contra la ventanilla del jeep, su piel resonando con algo invisible. Hay ruinas aquí, ruinas de mi pueblo. Marcus casi se sale del camino. ¿Qué?
Eso es imposible. He estudiado estos terrenos durante décadas. Enterradas profundamente. La arena preserva. Los tres ojos de Lyra se enfocaron en el horizonte. Por esto me casan. No solo por el contacto con humanos. Por lo que descubrí en nuestros archivos. El jeep coronó una duna y la estación de investigación de Marcus apareció a la vista. Una estructura baja, tipo búnker, medio enterrada en la arena. Pero la atención de Sara se centró en otra cosa. Patrones geométricos en la arena iluminada por la luna. Demasiado regulares para ser naturales. La estación está construida sobre ellos, susurró Marcus. Todos estos años, registré anomalías de energía, extrañas formaciones minerales, nunca imaginé. Un zumbido agudo cortó la noche. Sara divisó tres formas distintas descendiendo de las nubes. Los cazadores los habían encontrado. Adentro, ahora, gritó. Abandonaron el jeep, corriendo hacia la entrada de la estación. Los dedos de Marcus volaron sobre el teclado mientras. Los rayos de energía comenzaban a golpear la arena a su alrededor, convirtiéndola en vidrio. La puerta se abrió con una lentitud agonizante. Una vez dentro, Marcus selló la entrada y activó las defensas de la estación. Escudos electromagnéticos experimentales que desarrollé para estudiar fenómenos atmosféricos. No los detendrán por mucho tiempo, pero nos comprará tiempo. Lyra se movió decididamente por la estación, su forma cristalina resonando con creciente intensidad. Abajo, debemos ir abajo. No hay un abajo, objetó Marcus. La estación está construida sobre roca madre. Lyra presionó sus manos contra el suelo y patrones de luz se extendieron desde su tacto, revelando líneas de fuerza que habían sido invisibles para los ojos humanos. El suelo comenzó a moverse, los paneles se deslizaron para revelar una escalera descendente que posiblemente no podría haber cabido en los cimientos del edificio. Ingeniería dimensional, explicó Lyra, vacilando por el esfuerzo. Las ruinas existen en un espacio plegado. Un impacto masivo sacudió la estación. Los cazadores intentaban abrirse paso. Preguntas después, decidió Sara, ayudando a Lyra hacia las escaleras. Marcus, coge lo que necesites y vámonos. Descendieron a una oscuridad que fue rápidamente iluminada por la bioluminiscencia de Lyra y el suave brillo de antiguos sistemas que despertaban ante su presencia. La arquitectura era orgánica pero geométrica, como el interior de un cristal crecido por reglas matemáticas. Esto era un puesto de avanzada, explicó Lyra mientras se adentraban más. De antes de la armonía. Cuando mi pueblo creía en la exploración, en la conexión. Sus colores se oscurecieron. Lo que encontré en los archivos, la armonía no comenzó como una filosofía. Fue un arma. Otro impacto sacudió la estructura de arriba. Polvo y arena se filtraron a través del techo cristalino. ¿Un arma?, preguntó Marcus, grabando todo en su tableta. ¿Contra quién? Contra nosotros. Contra el cambio mismo. Lyra tocó un panel de pared y una pantalla holográfica cobró vida, mostrando mapas estelares y ecuaciones. Mi pueblo no siempre fue como somos ahora. Sembramos mundos, compartimos conocimiento, crecimos a través del contacto con otros, hasta la gran división. Sara estudió la pantalla, reconociendo el sistema solar de la Tierra entre muchos otros. ¿Qué pasó? Una facción temió que nos estuviéramos perdiendo en un cambio sin fin. Crearon la armonía. Un campo cuántico que alteró la conciencia colectiva de nuestra especie, nos hizo temer el cambio y el contacto. Aquellos que resistieron fueron. Sus colores se ondularon con angustia, cambiados o eliminados. Pero tú eres diferente, se dio cuenta Sara. Puedes resistirlo. Algunos de nosotros desarrollamos resistencia a lo largo de generaciones, nos volvimos cuánticamente resonantes. Podíamos ver el campo por lo que era. Los colores de Lyra se fortalecieron con determinación. Los cazadores no solo intentan detener el contacto. Están tratando de extender el campo de la armonía a la Tierra. Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. Quieren hacerle a los humanos lo que le hicieron a tu pueblo. Hacernos temer al cambio, al contacto, al progreso mismo.
Marcus ya estaba conectando los puntos. Los cambios políticos hacia el aislacionismo, el creciente miedo al avance tecnológico, el aumento del sentimiento anticientífico, ya lo están probando. Otro impacto, más cerca ahora. Los cazadores lo seguían hacia abajo. Las ruinas tienen la clave, dijo Lyra. Planos del resonador cuántico original. Si podemos entenderlo, podemos interrumpir el campo. Liberar a mi pueblo. Proteger al vuestro. Sus 3 ojos se fijaron en Sara. Pero los cazadores colapsarán este espacio antes de permitir que eso suceda. Deberías irte. Sara la miró fijamente. Así no es como funciona esto. Confiaste en mí cuando te estrellaste. Yo confío en ti ahora. Se volvió hacia Marcus. ¿Puedes entender esta tecnología? Él ya estaba inmerso en los datos holográficos. Con la ayuda de Lyra, tal vez. Pero necesitamos tiempo. El techo tembló de nuevo y fragmentos cristalinos comenzaron a caer. Tiempo, dijo Sara, revisando su arma y la baliza de emergencia que Marcus le había dado. Es algo que puedo comprarles. Solo prometéinme una cosa. Lo que sea, dijo Lyra. Cuando esto termine, lo haremos bien. Contacto real, intercambio real de conocimiento, no más secretos, no más miedo. Los colores de Lyra resplandecieron de esperanza. Juntas. Sara se dirigió de nuevo hacia las escaleras, hacia los sonidos de los cazadores irrumpiendo en la estación de arriba. Detrás de ella, Marcus y Lyra comenzaron a trabajar para desvelar los secretos de las ruinas, corriendo contra el tiempo y el peso de la propia historia. El futuro de 2 especies dependería de lo que descubrieran en los próximos minutos, y de si Sara podría mantenerlos con vida el tiempo suficiente para usarlo. Las antiguas ruinas temblaron con la fuerza de la batalla de arriba. Sara se agachó detrás de una columna cristalina cerca de la entrada de la escalera, su respiración constante mientras escuchaba a los cazadores descender. Sus pasos resonaban extrañamente en el espacio dimensionalmente plegado, dificultando la localización de su ubicación exacta. Tocó la baliza de emergencia que Marcus le había dado, sin activarla todavía. Una oportunidad. Tendrían una oportunidad para hacer esto bien. El primer cazador apareció, un ser cristalino como Lyra, pero su forma era rígida, geométrica, carente de la gracia fluida de sus movimientos. Su color era un azul frío e inmutable que hablaba de emociones largamente reprimidas. Sara esperó hasta que otros 3 cazadores se unieron al primero antes de hacer su movimiento. Activó una serie de pequeñas cargas que había colocado en las escaleras superiores. La explosión no estaba destinada a dañar, solo a desorientar y separarlos. Los colores de los cazadores parpadearon de sorpresa mientras los escombros caían. Sara usó la confusión para correr entre las columnas, atrayendo su atención lejos de la cámara donde Lyra y Marcus trabajaban para descubrir los secretos de las ruinas. «Tu resistencia es ilógica», gritó un cazador, su voz como vidrio rompiéndose. «La armonía trae paz, orden, seguridad». «Trae estancamiento», replicó Sara, su voz resonando por los corredores de cristal. «Vuestro pueblo fue explorador una vez. Creadores. ¿Qué pasó con ese espíritu?» «Evolucionamos más allá de tal caos», respondió otro cazador. «Como la humanidad debe hacerlo». Un rayo de energía golpeó cerca de la posición de Sara, convirtiendo el antiguo cristal en polvo. Rodó a una nueva cobertura, ganando preciosos segundos. En la cámara principal, la voz de Lyra resonó con repentina emoción. «Marcus, el patrón de resonancia. ¿Lo ves?» «Lo tengo». La respuesta de Marcus se escuchó por las ruinas. El campo cuántico no solo afecta la conciencia, es autosostenible. Si podemos interrumpir la frecuencia primaria. Un rayo de energía destrozó la columna detrás de la que se escondía Sara. Se lanzó hacia adelante, disparando su propia arma. No a los cazadores, sino a las formaciones de cristal a su alrededor. Los fragmentos se dispersaron, refractando la luz de sus armas de energía en direcciones impredecibles. «Tus tácticas son primitivas», declaró el cazador líder, avanzando con fría precisión. Sara sonrió. «Primitivo no significa ineficaz».
Presionó la baliza de emergencia. El techo en ruinas explotó hacia adentro mientras los helicópteros descendían desde arriba. No militares, sino fuerzas de seguridad privadas. A través de los escombros que caían, Sarah reconoció la insignia. Los amigos de Marcus en lugares interesantes habían llegado. Los cazadores se encontraron atrapados entre la posición de Sarah y los recién llegados. Pero en lugar de rendirse, sus colores cambiaron a un rojo profundo y amenazador. La armonía no puede ser detenida, declaró su líder. El campo ya se está extendiendo a través de las redes de comunicación de vuestro mundo. Pronto, la humanidad conocerá la paz del aislamiento. Sobre eso, la voz de Marcus resonó. Él y Lyra emergieron de la cámara principal, sosteniendo lo que parecía una esfera cristalina que pulsaba con luz interna. Creo que descubrirán que su señal ha sido secuestrada. Los colores de Lyra brillaron con triunfo. El resonador no estaba destinado a crear el campo. Fue diseñado para compartir la conciencia, para traer comprensión. Corrompieron su propósito. Lo estamos restaurando. El pulso de la esfera se hizo más fuerte, y Sarah sintió algo, una presión en su mente, pero no el miedo amortiguador que los cazadores buscaban propagar. En cambio, sintió conexión, comprensión. En destellos de una visión nítida, vio la historia del pueblo de Lyra, sus logros, su arte, sus sueños. Y supo que en toda la tierra, otros estaban experimentando lo mismo. Las formas rígidas de los cazadores comenzaron a agrietarse, el color regresando a sus cuerpos cristalinos. ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Romper vuestras cadenas, dijo Lyra suavemente. Siéntanlo. Recuerden quienes estábamos destinados a ser. Los colores de los cazadores cambiaron, parpadearon y comenzaron a fluir naturalmente por primera vez en generaciones. Sarah observó cómo la conciencia volvía a sus movimientos, la emoción a sus voces. Nosotros olvidamos, susurró uno. Olvidamos tanto. Arriba, llegaban más naves. No naves de cazadores, sino naves de los aliados de Lyra, aquellos que habían resistido a la armonía. Y elevándose desde la superficie de la tierra, un coro de voces humanas, mentes abiertas no al miedo, sino a la posibilidad. Sarah se movió para pararse junto a Lyra, quien extendió la mano para tomar la suya. Sus dedos se entrelazaron. El calor humano encontrándose con el frío cristalino, un equilibrio perfecto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah. Los colores de Lyra danzaron con alegría y esperanza. Ahora construimos algo nuevo, juntas. Miró hacia arriba, a través del techo en ruinas, a las naves de arriba, luego a los humanos y a los cazadores despertados de abajo. Dos pueblos, cada uno con algo que enseñar, algo que aprender. Marcus ya estaba inmerso en una conversación con uno de los cazadores reformados, comparando notas sobre mecánica cuántica y conciencia. Los equipos de seguridad bajaban cautelosamente sus armas, la curiosidad superando el entrenamiento mientras presenciaban la historia en desarrollo. No será fácil, dijo Sarah. Algunos se resistirán. El cambio nunca es fácil. Pero vale la pena, respondió Lyra. Sus tres ojos se arrugaron en lo que Sarah ahora sabía que era una sonrisa. Siempre vale la pena. Mientras el amanecer rompía sobre White Sands, su luz atrapó las ruinas cristalinas y los seres en su interior. Humano y alienígena juntos, finalmente libres para forjar un futuro ilimitado por el miedo. El viento del desierto llevaba susurros de cambio, de esperanza, de dos civilizaciones listas para crecer juntas. Sarah apretó la mano de Lyra, sintiendo el pulso de un destino compartido entre ellas. A veces, reflexionó, los mayores rescates no consisten solo en salvar vidas. Se trata de salvar la posibilidad misma de lo que la vida puede llegar a ser. Sobre ellos, las estrellas llamaban con una nueva promesa. Esto no era un final, sino un comienzo, y era hermoso. La capitana Sarachen permanecía inmóvil en el puente del LHS Prometheus, observando cómo el primer escenario de contacto de la Tierra se transformaba en la peor pesadilla de la humanidad. La masiva proyección holográfica del supremo árbitro Vestor se cernía ante ella,
sus rasgos cristalinos refractando la luz de maneras que le hacían doler los ojos. Vuestra especie ha sido juzgada. La voz del alienígena resonó por el puente, cada palabra precisa y fría. El Consorcio Galáctico ha determinado que la inclusión de la humanidad en la sociedad interestelar presenta un riesgo inaceptable. Entregarán sus activos militares y se someterán a una supervisión protectora o se enfrentarán a la extinción inmediata. Los dedos de Sara se apretaron en la silla del capitán, sus nudillos blancos. El Prometheus, el primer verdadero buque de guerra de la humanidad capaz de viajar más rápido que la luz, de repente se sintió muy pequeño contra el telón de fondo de la masiva flota alienígena que había aparecido en órbita terrestre alta hacía menos de una hora. Supremo árbitro, mantuvo la voz firme. Solicitamos tiempo para consultar con los órganos de gobierno de la Tierra sobre sus demandas. Sus ojos se desviaron hacia la pantalla táctica donde cientos de naves alienígenas colgaban en formación alrededor de su planeta. Cada una empequeñecía al Prometheus, sus cascos brillando con una iridiscencia de otro mundo que hablaba de una tecnología siglos más allá de las capacidades de la Tierra. Tienen 6 horas terrestres. Los rasgos cristalinos de Vestor se movieron en lo que podría haber sido desprecio. Hemos estudiado su historia extensamente. Su especie se mueve de conflicto en conflicto, desarrollando formas cada vez más eficientes de infligir la muerte. Dividieron el átomo e inmediatamente lo usaron como un arma. Alcanzaron su luna e inmediatamente comenzaron a planificar instalaciones militares allí. Incluso ahora, su primera nave más rápida que la luz es un buque de guerra. El Dr. James Wong, el científico jefe de la nave, habló desde su estación. El Prometheus es una nave de investigación con capacidades defensivas. Silencio. Vestor lo interrumpió. Sus engaños no nos confunden. Hemos analizado su nave. El núcleo de computación cuántica que alimenta su nave fue claramente diseñado para la selección de objetivos de armas. Toda su composición sugiere preparación para el combate. Incluso la selección de su tripulación delata sus verdaderas intenciones. Sara sintió los ojos de su tripulación sobre ella. Habían entrenado para escenarios de primer contacto, pero nada como esto. El Prometheus había sido la esperanza de la humanidad para las estrellas, un compromiso cuidadosamente equilibrado entre la exploración científica y la necesidad militar. Ahora ese mismo compromiso estaba siendo usado en su contra. Teniente Rivera llamó a su oficial táctico, manteniendo los ojos en la proyección de Vestor. ¿Cuál es su análisis de su flota? Su tecnología es increíble, capitana. La voz de Rivera era tensa por la preocupación profesional. Las lecturas de energía sugieren armas que ni siquiera podemos empezar a comprender. Sus escudos parecen operar con principios que violan lo que creíamos eran constantes universales. Si deciden atacar. Dejó las implicaciones en el aire. Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de conferencias de emergencia, sesiones de planificación desesperadas y una tensión creciente. Los gobiernos de la Tierra discutieron y debatieron, pero al final, la elección fue clara. La humanidad no se sometería a convertirse en una especie protegida, despojada de su derecho a la autodeterminación. Cuando se acercó el plazo, Sara reunió a su tripulación en el puente. 400 hombres y mujeres que representaban lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer la miraban en busca de dirección. El núcleo cuántico de la nave zumbaba bajo sus pies, sus procesadores experimentales calculando soluciones de combate más rápido que cualquier computadora jamás construida. El consorcio cree que nos conoce. La voz de Sara se extendió por el puente. Han estudiado nuestra historia, analizado nuestra tecnología y decidido que somos demasiado peligrosos para confiarnos nuestro propio destino. Pero han cometido un error crítico. Se levantó de su silla, frente a su tripulación. Creen que entienden la naturaleza humana porque han visto nuestras guerras, pero se han perdido algo fundamental sobre quiénes somos. ¿Qué es eso, capitana?, preguntó Rivera, sus manos flotando sobre los controles tácticos. Sara sonrió. Y había acero en ella. Han olvidado que cada gran logro humano, cada avance, cada punto de inflexión en nuestra historia llegó cuando alguien miró probabilidades imposibles y decidió intentarlo de todos modos. Sí,
Hemos tenido nuestras guerras. Sí, hemos cometido errores terribles, pero también hemos dividido el átomo para alimentar ciudades, alcanzado la luna para expandir el conocimiento humano y construido esta nave para explorar las estrellas. La pantalla táctica se iluminó cuando la flota alienígena comenzó a moverse. Sara regresó a su silla, su voz llevando el peso de la historia. Creen que se enfrentan a una especie primitiva con delirios de grandeza. Mostrémosles lo que la humanidad hace mejor. Lo imposible. Puestos de combate. Mientras las sirenas sonaban por toda la nave, el Dr. Wong gritó desde su estación. Capitana, he estado analizando sus transmisiones. Hay algo extraño en la arquitectura de su red. Es increíblemente avanzada, pero también rígida, casi cristalina en su estructura. Los ojos de Sara se entrecerraron mientras procesaba esta información. Las pantallas del núcleo cuántico parpadearon con soluciones de combate. Cada una calculada y descartada en microsegundos. Entonces lo vio. Un patrón en el caos, una posibilidad que ninguna especie lógica consideraría jamás. Dr. Wong, necesito que me diga todo lo que pueda sobre sus sistemas de comunicación. Teniente Rivera, comience a cargar todos los sistemas de armas, pero no apunte a sus naves. Se inclinó hacia adelante en su silla, un plan formándose en su mente. Si quieren ver la verdadera naturaleza de la humanidad, démosles una demostración que nunca olvidarán. La flota alienígena se cernía más cerca, sus armas cargándose con suficiente poder para reducir la Tierra a cenizas. Pero en el puente del Prometheus, los primeros defensores de la humanidad se preparaban para demostrar que a veces, lo más peligroso del universo no es el tamaño de tus cañones, sino la capacidad de pensar de maneras que tu enemigo nunca imaginó. Los dedos del Dr. Wong volaron por su consola mientras las armas de la flota alienígena alcanzaban la carga completa. Capitana, he confirmado mi análisis inicial. Toda su estructura de mando y control opera en redes cuánticas cristalinas. Bellísimas en su complejidad, pero inherentemente frágiles, terminó Sara, sus ojos fijos en la pantalla táctica. Como cualquier cristal perfecto, si lo golpeas con la frecuencia exacta. La tripulación del puente observó cómo se lanzaban las primeras salvas alienígenas. Rayos de energía coherente que hacían que sus armas más potentes parecieran linternas. Pero Sara ya había puesto su plan en marcha. Ejecuten el protocolo Omega, ordenó. Dr. Wong, inicie el patrón de interferencia del núcleo cuántico. Teniente Rivera, escudos al máximo, pero desvíe el 60% de nuestra potencia de armas al núcleo. La computadora cuántica experimental del Prometheus había sido diseñada para procesar datos de combate de formas que las computadoras tradicionales no podían igualar. Pero Sara se había dado cuenta de algo que los alienígenas habían pasado por alto en su búsqueda de la perfección tecnológica. Habían creado un sistema que no podía manejar el caos. Transmitiendo ahora, anunció Wong. El núcleo cuántico del Prometheus comenzó a transmitir lo que parecían ser datos basura. Patrones aleatorios e impredecibles que deberían haber sido filtrados por cualquier sistema de comunicación avanzado. Pero estos patrones no eran aleatorios en absoluto. El primer disparo alienígena golpeó los escudos del Prometheus. El impacto fue tremendo, pero la nave aguantó. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a la tripulación humana. La perfecta formación de la flota alienígena comenzó a flaquear. Sus naves. Rivera miró su pantalla táctica con incredulidad. Están perdiendo la sincronización entre sí. Nuestro ruido cuántico está creando errores en cascada en su red. Sara se permitió una sonrisa sombría. Construyeron todo su poderío militar sobre la suposición de que el avance significaba perfección. Nunca consideraron que la imperfección pudiera ser una ventaja. Los datos basura del Prometheus estaban explotando la debilidad fundamental en las redes cristalinas de los alienígenas. Como un sonido de alta frecuencia que rompe una copa de vino, los patrones caóticos estaban creando efectos de resonancia que sus sistemas perfectos no podían filtrar. Múltiples naves están entrando en apagado de emergencia, informó Rivera. Sus sistemas de armas están ciclando aleatoriamente, están perdiendo el control de su propia tecnología. Pero la victoria aún no estaba asegurada.
Varias naves alienígenas, aparentemente operando con sistemas de respaldo, lanzaron un ataque coordinado. El Prometheus se estremeció bajo su asalto. «Escudos al 40%», gritó Rivera. «No podemos aguantar mucho más». «No es necesario», respondió Sara. «Dr. Wong, aumente la potencia del transmisor cuántico. Teniente Rivera, trace un curso directamente a través de su formación». «Capitana». La voz de Rivera era tensa. «Eso es un suicidio. Incluso con sus sistemas comprometidos. Confíe en mí, teniente. A veces la mejor defensa es estar exactamente donde tu enemigo piensa que nunca te atreverías a ir». El Prometheus se lanzó hacia adelante. Su núcleo cuántico transmitiendo ondas de caos calculado que enviaban ondas de disrupción a través de la flota alienígena. Naves que podrían haber vaporizado la Tierra comenzaron a moverse erráticamente, su perfecta sincronización destrozada por patrones que nunca habían evolucionado para manejar. «El Supremo Árbitro Vestor nos está llamando», anunció el oficial de comunicaciones Martínez. «En pantalla», ordenó Sara, levantándose de su silla. Los rasgos del alienígena cristalino estaban distorsionados. Su compostura previa, destrozada. «¿Qué? ¿Qué han hecho? Esto es imposible». «No», lo corrigió Sara. «Esto es la humanidad. Miraron nuestra historia y solo vieron violencia. Deberían haber mirado más profundo. Aprendimos a dividir el átomo porque preguntamos, ¿y sí? Llegamos a la luna porque nos atrevimos a soñar. Y construimos esta nave no solo para luchar, sino para demostrar que el universo es más grande que las ideas preconcebidas de cualquiera». «Su tecnología primitiva», comenzó Vestor. Es exactamente tan avanzada como necesita ser», lo interrumpió Sara. «Ustedes construyeron sistemas perfectos porque creían que la perfección era el culmen de la evolución. Nosotros construimos sistemas adaptables porque aprendimos hace mucho tiempo que la supervivencia no pertenece al más fuerte ni al más avanzado. Pertenece a aquellos que pueden cambiar, que pueden pensar diferente, que pueden convertir sus propias imperfecciones en fortalezas». La flota alienígena colgaba en desorden a su alrededor. Sus poderosas armas silenciadas no por una potencia de fuego superior, sino por la comprensión fundamental de la humanidad del caos y la adaptación. «Ahora tienen una elección», continuó Sara. «Pueden seguir intentando forzar la galaxia a su orden perfecto, o pueden aprender lo que nosotros aprendimos hace milenios, que la verdadera civilización se construye no sobre la perfección, sino sobre la sabiduría de aceptar la diversidad, incluso cuando nos asusta». La tripulación del puente contuvo la respiración mientras esperaban la respuesta de Vestor. El futuro de la Tierra pendía de un hilo, pero por primera vez desde el primer contacto, la humanidad no estaba en desventaja. La imagen holográfica de Vestor parpadeó mientras la interferencia cuántica del Prometheus continuaba interrumpiendo las redes de la flota alienígena. Sus rasgos cristalinos cambiaron a través de patrones que podrían haber sido rabia, confusión o ambos. «No pueden comprender las consecuencias de sus acciones», dijo. «El orden del consorcio ha mantenido la paz en 12.000 sistemas estelares durante milenios. No podemos permitir el caos». «Miren a su alrededor», Sara señaló la pantalla táctica, mostrando la desorganizada flota alienígena. Su orden perfecto acaba de ser interrumpido por una especie primitiva que estaban listos para esclavizar. Quizás es hora de reconsiderar lo que realmente significa el orden. Una nueva alerta brilló en la consola de Rivera. «Capitana, múltiples firmas de hiperespacio detectadas. Más naves del consorcio en camino». Sara había esperado esto. El Prometheus le había dado un golpe al consorcio, pero la humanidad todavía estaba drásticamente superada en número. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de la Tierra, sino potencialmente el futuro de la civilización galáctica misma. «Dr. Wong», llamó, «¿cuál es el estado del proyecto Espejo?» Los dedos del científico danzaron sobre su consola. «Listo, capitana, aunque todavía creo que esto es teóricamente imposible». «Menos mal que los humanos no dejamos que lo imposible nos detenga», sonrió Sara. «Ejecuten». El núcleo cuántico del Prometheus,
que ya transmitía patrones de interferencia, cambió a una nueva frecuencia. Pero esta vez, en lugar de crear caos, comenzó a imitar perfectamente los propios protocolos de comunicación del consorcio. Penetración de señal lograda, informó Wong. Estamos en su red. Este era el verdadero genio de la primera nave FTL de la humanidad. Mientras que el consorcio había construido su tecnología sobre principios de orden perfecto, los humanos habían creado sistemas que podían adaptarse y evolucionar. El núcleo cuántico del Prometheus no solo estaba interrumpiendo sus redes. Estaba aprendiendo de ellas. Desplegando el paquete ahora, anunció Wong. En toda la flota alienígena, algo sin precedentes comenzó a suceder. Su rígida red cristalina comenzó a recibir datos que no podían ignorar porque estaban en su propio idioma, usando sus propios protocolos. Pero el contenido era pura humanidad. ¿Qué están haciendo?, exigió Vestor, su imagen volviéndose cada vez más inestable. Compartiendo, respondió Sara simplemente. Todo. Nuestra historia, nuestro arte, nuestra música, nuestros sueños. No solo nuestras guerras, sino por qué las libramos. No solo nuestros logros, sino cuántas veces fracasamos antes de tener éxito. Les estamos mostrando lo que se perdieron en su análisis de nuestra especie. Las armas de las naves alienígenas se apagaron mientras sus tripulaciones se veían involuntariamente inmersas en la historia de la humanidad. A través de sus redes perfectas, experimentaron los mayores triunfos y las más profundas tragedias de la Tierra. Sintieron el caos de la emoción humana, el poder de la creatividad humana, el impulso implacable que había llevado a la humanidad de las cuevas a las estrellas. Esto es una locura. Vestor luchaba por mantener la compostura. No pueden esperar que procesemos tal desorden. Eso es exactamente lo que esperamos. Sara se mantuvo firme. Porque eso es lo que realmente es la civilización. No la ausencia de caos, sino la sabiduría para aprender de él. Cada pieza de arte humano, cada avance científico, cada paso adelante que hemos dado provino de abrazar lo desconocido y encontrar belleza en la imperfección. Los refuerzos entrantes del consorcio salieron del hiperespacio. Sus armas cargadas. Pero ellos también encontraron sus redes inundadas con el legado de la humanidad. Nave por nave, la poderosa flota alienígena colgaba inmóvil en el espacio. Sus tripulaciones enfrentándose a algo más poderoso que cualquier arma. Una forma fundamentalmente diferente de ver el universo. Ahora se enfrentan a una elección, se dirigió Sara no solo a Vestor, sino a todas las naves del consorcio que recibían su transmisión. Pueden seguir luchando para mantener su orden perfecto, o pueden aceptar que la verdadera fuerza proviene de la diversidad, del cambio, del mismo caos que temen. La consola de Rivera se iluminó con nuevas lecturas. Capitana, sus naves están apagando sus armas. Todas ellas. Después de un largo momento, Vestor habló de nuevo, pero su tono había cambiado. Quizás, hemos estado limitados por nuestra propia perfección. La capacidad de su especie para abrazar el caos mientras mantiene un propósito, es algo que no habíamos considerado posible. Sara asintió. Eso es lo que pasa con los humanos. Nos especializamos en hacer posible lo imposible. Quizás es hora de que el consorcio aprenda a hacer lo mismo. Las siguientes 48 horas a bordo del Prometheus se convirtieron en un curso intensivo de diplomacia interespecies. El comedor de la nave, convertido apresuradamente en una sala de conferencias, albergó la cumbre diplomática más importante de la historia humana. Sara se sentó frente a Vestor, quien había transferido su conciencia a un avatar cristalino más manejable para las discusiones cara a cara. Su tecnología de núcleo cuántico, el avatar de Vestor brillaba con interés. Es simultáneamente primitiva e innovadora. Nunca habríamos considerado construir computadoras que acepten la incertidumbre. El Dr. Wong, que no había dormido en 3 días, logró una sonrisa cansada. Eso es porque ustedes buscaban la perfección. Nosotros solo queríamos algo que funcionara. El universo no es perfecto. ¿Por qué deberían serlo nuestras computadoras? Representantes de los gobiernos de la Tierra, trasladados apresuradamente al Prometheus,
Observaban asombrados cómo sus posibles conquistadores alienígenas se transformaban en curiosos estudiantes de la ingenuidad humana. La rígida jerarquía del consorcio estaba experimentando su primera muestra de caos creativo, y como una planta seca que finalmente recibe agua, comenzaba a crecer en nuevas direcciones. Hay algo que todavía no entendemos. Sara se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué vinieron realmente a la Tierra? Su flota podría habernos destruido sin previo aviso. En cambio, nos dieron la oportunidad de rendirnos. ¿Por qué? La forma cristalina de Vestor cambió de color, mostrando lo que habían aprendido que era vergüenza. Porque les temíamos. Nuestras predicciones mostraban que la humanidad alcanzaría nuestro nivel de tecnología en apenas 3 siglos. Una tasa de avance sin precedentes. Temíamos lo que sucedería cuando una especie que abrazaba el caos obtuviera el poder de desafiarnos. Así que, decidieron detenernos antes de que pudiéramos convertirnos en una amenaza, asintió Sara. Pero no contaron con que ya teníamos ventajas que no podían predecir. Su capacidad para convertir la debilidad en fortaleza. El avatar de Vestor pulsó con una nueva comprensión. No está en nuestra naturaleza. Construimos sistemas perfectos porque no podemos concebir que la imperfección tenga valor. Sin embargo, la misma imperfección de su núcleo cuántico hizo imposible que lo contrarrestáramos. Las discusiones diplomáticas continuaron, pero algo más importante estaba sucediendo en toda la flota alienígena. El paquete de datos que el Prometheus había subido, la historia, la cultura y los logros de la humanidad, estaba causando una revolución en la sociedad del consorcio. Sus rígidas jerarquías comenzaban a doblarse, sus sistemas perfectos aprendían a adaptarse. Capitana, llamó Rivera desde su estación. Necesita ver esto. La pantalla táctica mostraba naves del consorcio reorganizándose, pero no en sus habituales formaciones perfectas. Estaban experimentando, probando nuevas configuraciones, abrazando la incertidumbre de maneras que habrían sido impensables días atrás. Están aprendiendo, observó el Dr. Wong, no solo sobre nuestra tecnología, sino sobre diferentes formas de pensar. Es como ver a un cristal aprender a bailar. Sara observó cómo los primeros aliados reales de la humanidad en la galaxia descubrían algo que su especie había sabido desde que miraron por primera vez a las estrellas, que el universo era demasiado grande, demasiado salvaje y demasiado maravilloso para ser confinado por las ideas de perfección de nadie. Hemos llegado a una decisión, anunció Vestor después de consultar con el liderazgo del consorcio. No se requerirá que la Tierra se someta a supervisión. En cambio, proponemos un intercambio. Les ofrecemos la membresía plena en el consorcio, no como súbditos, sino como maestros. Los representantes humanos intercambiaron miradas de asombro. Sara luchó por mantener su expresión neutral. Maestros. Su especie ha dominado algo que nosotros nunca pudimos, la capacidad de prosperar en el caos, de encontrar fuerza en la imperfección. Creemos que este conocimiento es esencial para la evolución del consorcio. A cambio, ofrecemos acceso a nuestra tecnología, nuestros mundos y nuestro conocimiento. ¿Y si nos negamos?, preguntó uno de los representantes de la Tierra. Entonces nos iremos en paz, respondió Vestor, habiendo aprendido una lección más valiosa que cualquier tecnología, que la verdadera civilización no puede medirse por la perfección de sus sistemas, sino por su capacidad para aceptar el cambio. Sara miró por el ventanal a la flota reunida, ya no una amenaza, sino una promesa de cosas por venir. La humanidad se había enfrentado a la extinción y en su lugar había encontrado su lugar entre las estrellas. No a través de una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino a través de los mismos rasgos que el consorcio había temido: creatividad, adaptabilidad y el coraje de ser imperfectos. 10 años después del día en que la humanidad casi fue a la guerra con la galaxia, Sara Chen estaba en la cubierta de observación de la estación Armonía, observando naves de 100 especies diferentes atracar y partir. La masiva estación espacial, construida mediante la colaboración entre humanos y el consorcio, representaba todo lo que había cambiado desde el primer contacto. Todavía es difícil de creer a veces, ¿verdad? El Dr. Wong se unió a ella en el ventanal, su cabello ahora gris, pero sus ojos aún agudos.
Pasamos de casi extinguirnos a revolucionar la sociedad galáctica. Debajo de ellos, una nave del consorcio maniobraba para atracar utilizando un enfoque no convencional que habría sido impensable una década atrás. Su casco cristalino ahora incorporaba curvas orgánicas, un símbolo visible de lo lejos que habían llegado desde su rígido pasado. Han llegado los últimos informes del programa de intercambio, dijo Sara, mostrando una pantalla holográfica. Más de 10.000 especies del consorcio han adoptado sistemas de computación cuántica híbridos basados en nuestros diseños. Lo llaman la perspectiva humana, la idea de que la imperfección puede ser una ventaja. La propia estación era un testimonio de esta nueva filosofía. Su diseño combinaba la precisión del consorcio con la adaptabilidad humana, creando espacios que podían reconfigurarse según la necesidad. Las redes cuánticas que antes requerían un orden perfecto ahora prosperaban en un caos controlado, más fuertes por su capacidad para aceptar la incertidumbre. ¿Viste el último avance de la División de Integración Cultural?, preguntó Wong, sonriendo. Un artista del consorcio creó lo que llaman escultura del caos. Estructuras cristalinas que incorporan deliberadamente elementos aleatorios. Realmente están aprendiendo a apreciar la asimetría. Sara asintió, recordando las palabras de Vestor de una década atrás. El antiguo supremo árbitro se había convertido en uno de los más firmes defensores de la humanidad, recorriendo la galaxia para hablar sobre la importancia de aceptar el cambio. Su forma cristalina ahora mostraba patrones en constante cambio, un recordatorio personal de la belleza que se encuentra en la imperfección. Almirante Chen, interrumpió un joven oficial, acercándose con una tableta de datos. El Prometheus está listo para la ceremonia. Sara sonrió a su vieja nave, ahora atracada en el muelle principal de la estación. El navío que había salvado a la Tierra se había transformado en un museo. Pero su núcleo cuántico todavía funcionaba, sirviendo como un recordatorio del día en que la humanidad demostró que ser impredecible no era una debilidad. Era su mayor fortaleza. Los cadetes están esperando, añadió el oficial. Es hora de su discurso. Sara lo siguió al gran salón de actos de la estación, donde se habían reunido miles de seres de toda la galaxia. Jóvenes oficiales de mundos tanto humanos como del consorcio se sentaban juntos, parte de la nueva Academia Espacial Conjunta que enseñaba tanto tecnología avanzada como resolución creativa de problemas. Al subir al podio, Sara miró los rostros, humanos, cristalinos y todo lo intermedio. 10 años atrás, estas especies habían estado al borde de la guerra. Ahora estaban construyendo un futuro juntos. Hace una década, comenzó, dos civilizaciones se encontraron en órbita alrededor de la Tierra. Una había alcanzado una perfección casi total en su tecnología y sociedad. La otra todavía estaba aprendiendo, todavía creciendo, todavía cometiendo errores. Ambas pensaban que sabían lo que hacía a una especie digna de las estrellas. El salón estaba en silencio, cada ser concentrado en sus palabras. Todos aprendimos algo ese día. El consorcio aprendió que la perfección sin adaptación es estancamiento. La humanidad aprendió que nuestras mayores debilidades percibidas, nuestro caos, nuestra imprevisibilidad, nuestra disposición a abrazar lo imposible, eran en realidad nuestras mayores fortalezas. Señaló el ventanal donde la Tierra era visible en la distancia. Una joya azul que le había dado a la galaxia un regalo invaluable, una nueva forma de ver el universo. Hoy, no solo estamos explorando las estrellas. Estamos redefiniendo lo que significa la civilización. Cada solución imperfecta, cada enfoque creativo, cada sueño imposible que nos atrevemos a perseguir nos hace a todos más fuertes. La galaxia una vez temió el caos de la humanidad. Ahora entiende que sin caos, no puede haber crecimiento. Cuando Sara concluyó su discurso, los seres reunidos estallaron en una celebración que habría sido impensable en el antiguo consorcio, espontánea, caótica y perfectamente humana. Lo imposible se había vuelto posible, no por la fuerza de las armas o la superioridad tecnológica, sino por el mayor don de la humanidad, la capacidad de mirar el caos del universo y ver no algo que temer, sino algo que abrazar. Al enseñar esto a la galaxia, la humanidad había encontrado su verdadero destino entre las estrellas.